días, bienvenidos. Quisiera iniciar con una pequeña anécdota. Me parece importante como manera de iniciar y romper un poquito el hielo, ¿no? Cuenta la historia que era un niño que tenía 7 años y este niño pues vivía en una familia humilde, conformada por padre, madre, hermanos. Y bueno, resulta que el niño al cumplir los 7 años comenzó a estudiar piano. Sus padres, la verdad es que con un gran esfuerzo pagaban sus estudios, pues ellos querían superarse como familia y querían que principalmente sus hijos salieran adelante, ¿no? Y fueran alguien en la vida. Entonces, pues ellos se esmeraban y ponían todo su esfuerzo para lograr que ellos fueran algo más que simplemente estudiantes del común, ¿no? Entonces, pues el niño a los 7 años comienza a estudiar piano y su madre con gran esfuerzo empieza a comprarle diferentes libros que tienen que ver con música y había uno en especial que le gustaba al niño. Este niño pues siempre traía el libro con él, como hay niños que traen siempre un osito, una colchita, las niñas traen una muñeca. Bueno, este niño tenía ese libro era inseparable para él, ¿no? Siempre donde quiera que fuera y lo que hiciera traía el libro. En una ocasión, un fin de semana, la madre tenía que ir fuera de la ciudad, el padre estaba trabajando y se lleva a los hijos. Entonces el niño quería llevarse lógicamente el libro y la mamá le dice, no hijo, no te lo lleves porque si te lo llevas se te puede mojar, se puede romper, se te puede perder y tú sabes que no tenemos dinero y no te puedo reponer este libro después. El niño, ¿verdad? Inteligentemente, como los niños regularmente piensan, ¿verdad? Que no se da cuenta uno, pues agarró el libro, se lo escondió y se lo llevó. Como era fuera de la ciudad, pues tenían que viajar en autobús, iban en autobús, iban platicando y de repente pues empieza a jugar con sus hermanitos. Saca el libro y deja el libro ahí pues a un lado para seguir jugando y se juega y juega y juega y se metieron en el jugueteo, las bromas, la plática entre hermanos. Llega el momento de la bajada, ahí, llegan a la estación, hay que parar, bajarse, llegan, se para, bajan del camión y más adelante, unas cuadras más adelante, se da el niño cuenta que no traía su libro, ¿verdad? Lógicamente el niño sabía que su mamá no se lo iba a poder reponer y pues comienza a llorar. Y lloró pues amargamente, no era su libro favorito. Pues esto nos muestra que el desobedecer trae consecuencias. Invariablemente, sea lo que sea y en lo que desobedezcamos, trae consecuencias. Si bien es cierto, Adán y Eva en el jardín del Edén, pues pagaron por las consecuencias de la desobediencia que cometieron ahí aquella vez, en aquel lugar, rebelándose contra Dios. Y no solo eso, sino que no solamente pagaron ellos las consecuencias, sino que debido y como causa de eso, de su desobediencia, pues trajeron la caída a la humanidad. Entonces, pues tenemos que comprender que siempre Dios está atento, no podemos engañarlo, por más que nosotros queramos tratar de evitarlo, no se puede, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como niños espirituales, como ese niño que inteligentemente, ¿verdad? Agarró el libro y se lo llevó a escondidas, hacemos nosotros lo mismo, ¿verdad? Fuera de la voluntad y la obediencia a los estatutos de Dios, hacemos algo pensando que no va a pasar nada, que tenemos todo bajo control y que a final de cuentas, pues no va a haber consecuencias. Pero la verdad es que Dios siempre está atento, a Dios no lo podemos engañar. Acuérdense que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente y Él en todo momento sabe cualquier cosa. No lo podemos engañar. Entonces, este es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la obediencia y la desobediencia a Dios. Acompáñenlo, no se vaya. Bueno, pues bienvenido nuevamente a su programa Gracia de Gracia. Esperemos que el día de hoy sea de edificación para su vida, sea de exhortación y de instrucción también, como dice la palabra que para eso es la Biblia, ¿no? Para exhortarnos, instruirnos
y para todo lo que tiene que ver con la vida. Muchas veces la gente solamente lo toma como un libro religioso, pero realmente no es un libro religioso, ¿verdad? Es un manual de vida, es un manual de vida que escribió el creador de nosotros. Así que vamos a iniciar. Mire, cuando Israel salió de Egipto y ellos iban a través del desierto, Amalek en su momento pues los atacó todo el tiempo, ¿verdad? Estuvo tratando de pues desaparecer a los israelitas. Esto pues lo podemos ver en el capítulo 17 de Éxodo. Sin embargo, Dios, por su soberana y bendita voluntad, pues le dio la victoria a Israel. Sin embargo, Dios nunca olvidó este hecho, ¿verdad? Como quiera Dios, seamos o no hijos de Dios, creamos o no en Dios, eso no nos va a eximir del juicio y de la voluntad de Dios. Así que quisiera que me acompañara Éxodo 25, del 17 al 19. Vamos a dar la lectura. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Este versículo, bueno, esta fracción de la palabra nos muestra cómo independientemente, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios, independientemente que creamos o no en Dios, independientemente que nosotros estemos sometidos o no a Dios, la voluntad de Dios como quiera se cumple, ¿verdad? Independientemente. Hay gente que yo escucho que dice, bueno, es que lo que tú crees que va a pasar, pues te va a pasar a ti, porque tú crees en Dios, ¿verdad? Tú eres creyente y lógicamente pues eso va para ti. Pero desgraciadamente esa gente no sabe, no entiende que no solamente es para los que creen, sino también los que no creen van a recibir este juicio, porque la voluntad de Dios es soberana, es independiente, es de manera eh, monergista, es decir, Dios infunde, imparte su justicia y nadie lo tiene que ni motivar, ni cuestionar, ni preguntar, ni, vamos a decir, ni condicionar. Entonces, Dios simple y sencillamente decide en qué momento, a quién y dónde. Así que todos tenemos que estar bien atentos, someternos a su voluntad y obedecerlo, ¿verdad? Porque su juicio nos alcanza independientemente creamos o no creamos. El no creer no nos exime de que vaya a alcanzarnos su justicia. Entonces, quisiera que fuéramos ahora, mire, a Primera de Samuel 15, del 13 al 23. Primera de Samuel 15, del 13 al 23. Mire, le vamos a dar lectura. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Samuel le dice, y dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues, perdónme, por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Bueno, eh, pues mire, hay mucho, mucho que aprender de esta fracción de la palabra. La verdad es que es interesante lo que sucede aquí. Si bien es cierto, Dios le dio un mandamiento, una orden ahí a Samuel, y Samuel pues la cumple, ¿verdad? Pero no la cumple de la manera correcta. Es decir, él cumple el ir y acabar con los amalecitas, pero Dios le dijo que tenía que destruir todo, inclusive lo que les pertenecía, los bienes, todo lo que le pertenecía a los amalecitas. Sin embargo, él acabó con los amalecitas, pero aprovecharon, por así decirlo, ¿verdad? Viéndolo de manera mundana y carnal, aprovecharon las cosas pues que se veían buenas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer sacrificio a Jehová, todavía no solamente, sino que no solamente se conformó, perdón, con decir que habían tomado lo bueno, sino que eso lo iban a utilizar para darle sacrificio a Jehová, siendo que Dios les había dicho, oye, tienes que destruir todo, ¿verdad? O sea, no quiero nada de ahí, porque para Dios nada de eso era bueno. Entonces, qué desafortunado, ¿verdad? Y qué desgracia que muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bueno para Dios, dejando de lado otros estatutos de Dios que son prioritarios. Muchas de las veces, pues hay hermanos, hay líderes de iglesia, hay pastores, hay ancianos también, que dejan de hacer una cosa prioritaria que Dios nos había mandado para hacer otra que quizá es secundaria, que Dios mismo nos había mandado también, pero acuérdense que Dios, en su soberana y perfecta voluntad, Él decide qué es prioritario y qué no, no nosotros. Y nosotros, claro, humana y carnalmente, decidimos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, ¿verdad? Desgraciadamente, hacer cosas que nosotros pensamos que es la mejor manera, siendo que si obedeciéramos a Dios exactamente en prioridad, en forma, en tiempo, sería la mejor manera realmente. Mira, quisiéramos que fuéramos a Mateo 5, versículo 23 al 24. Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda de delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos da pues un refuerzo a lo que estábamos hablando ahorita anteriormente con el versículo, con los versículos anteriores de 1 Samuel. Aquí simple y sencillamente el Señor nos muestra en su palabra que muchas veces nosotros vamos cumplimos con congregarnos, cumplimos con entregar diezmo, cumplimos con la ofrenda, cumplimos con todas las actividades que hay en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente no tenemos la prioridad que realmente Él quisiera que tuviéramos. Porque aquí nos está dando un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos que pudiéramos tomar. No es solamente el que tuvieras algo contra tu hermano. Hay otras cosas también que son prioritarias y que dejamos de lado con tal de que de andar en actividades de la iglesia o cumplir con ciertos, se puede decir, dogmas, en ocasiones hasta estructuras en la iglesia, y dejamos de lado lo que Dios realmente quiere. Vamos y entregamos la ofrenda a tiempo, el diezmo, no dejamos de congregarnos ni un solo domingo, pero ¿qué pasa? Tenemos algún familiar muy allegado enfermo y no vamos, ¿no? Porque primero tengo que congregarme, ¿verdad? O muchas veces tenemos algo contra un hermano en la carne también, un hermano carnal, y ¿qué pasa? Que en lugar de ir a arreglar las cosas con el hermano, no, pues no, hoy es domingo y es el único día que está ahí, pero pues yo tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Primero tengo que cumplir con el Señor. Hasta eso es lo que decimos, hermano. Tenemos que cumplir con el Señor. Y peor aún, ¿verdad? Si usted tiene algo contra un hermano ahí mismo en la congregación, muchas veces sucede que en la misma congregación dos hermanos no se llevan bien o hubo algún desacuerdo y se congregan ahí mismo, ¿verdad? Y ahí están y van al culto y adoran y alaban a Dios y todo, y nunca se acercaron uno con otro por orgullo para arreglar lo que está sucediendo, ¿verdad? Y eso es lo que dice Dios. O sea, si tú te acuerdas en ese momento, ¿verdad? No se refiere exactamente a que cuando uno va a entregar ahí el diezmo o la ofrenda, híjole, ya me acordé. No, no. Significa que en cualquier momento en que tú estés en el día,
en tu vida, yendo a la congregación, durante la congregación, después de la congregación, en alguna actividad, sea lo que sea, en ese momento que tú sepas y que te recuerdes y que tengas pendiente eso, es necesario que primero vayas, arregles esa situación y después continúes sirviéndole a Dios. Mire, quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4:20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Dios detesta la desobediencia. Desde el principio fue la obediencia lo que trajo la caída del hombre. Tenían todo en aquel momento para vivir. Dios les había dado todo, todo, todo absolutamente. Solamente les pidió que no se acercaran a un árbol. Muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué Dios, si a final de cuentas quiere que seamos perfectos, ¿verdad? Que lleguemos a un cuerpo glorificado y tengamos perfección? ¿Por qué no les dejó que probaran de ese árbol? Porque simple y sencillamente Él quería ver la obediencia de parte de nosotros. Él no hizo robots, Él no hizo una maquinita que hiciera y deshiciera lo que Él dijera. Él hizo seres humanos, Él hizo personas individuales, independientes uno del otro, para que nosotros por nuestra propia, vamos a decir libertad, ¿verdad? Que no es por completo, pero nuestra propia libertad podamos nosotros decidir qué hacer, si lo bueno que nos muestra Dios o lo malo que está en la carne, en el mundo, que el maligno nos pone. Entonces, Dios detesta esto y permítame decirle 5 cosas por las cuales Dios odia la desobediencia. 5 cosas que son las que hacen que Dios realmente esté triste, realmente esté acongojado, ¿verdad? El por qué desobedecemos. Mire, primero veamos 1 Samuel 15, versículo 12. 1 Samuel 15, 12. Dice, se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Un monumento para sí. Samuel no se conformaba solamente con el honor que le había dado ya Dios de ungirlo y convertirlo en rey de Israel en aquel momento, ¿verdad? Si se acuerda, cuando salieron de Egipto y Josué los llevó y pudieron entrar en Canaán, estuvieron pues creciendo como civilización, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban en ese tiempo gobernados por Dios. Dios les decía qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Sin embargo, estas personas, estos creyentes, ¿verdad? Israelitas, este pueblo, no se conformaba con eso y quería un rey como los demás naciones del mundo, ¿verdad? Y ellos querían un rey al que pudieran ver, oír, hablar, pues un rey de carne. Y Dios, pues por misericordia, le pidió a Samuel, ¿verdad?, que buscara un hombre. Y pues este hombre fue Saúl. Entonces Dios lo unge como rey de Israel. Sin embargo, para él no era suficiente ese honor. Él quería gloria, él quería que se supiera todo lo que él hacía. Él quería realmente mostrar y vamos a decir hasta presumir sus logros de manera humana y carnal, claro. Entonces aquí, cuando él logró vencer a los amalecitas en este momento, ¿verdad? Pues dice aquí en la palabra que levantó un monumento, él levantó una estatua de él, para que supieran que él era el rey, que él era el que había podido y el que había logrado lo que había hecho, ¿verdad? Sin embargo, pues acuérdense que dice la palabra de Dios que el que honra a Dios es honrado por Dios. Y para mí, sinceramente, con eso basta. Cada uno de nosotros no tenemos que buscar la gloria en los hombres, no tenemos que buscar la fama, no tenemos que buscar nada de esto. Lo que nos debe preocupar es única y exclusivamente lo que Dios piense de nosotros y lo que hacemos nosotros por el reino de Dios, por servirle. Miren, la desobediencia muestra en este punto que somos egocéntricos, ¿verdad? Dios odia esto, Dios odia el que nosotros desobedezcamos, primero que nada, por el ego, por el egocentrismo. Es decir, nos centramos a nosotros
en el centro de todo el universo y todo gira alrededor de nosotros, inclusive las cosas de Dios y Dios mismo gira alrededor de nosotros cuando somos egocéntricos. Sin embargo, eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, esa es una primera razón. Dios odia la desobediencia y la desobediencia, demuestra egocentrismo. El número 2, la desobediencia demuestra que anteponemos nuestro bienestar a la voluntad de Dios. Vayamos a 1 Samuel 15, 19. 1 Samuel 15, 19 y dice: ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Dios o del Señor? Samuel estaba preguntando a Saúl por qué prefirió asegurar alimento, asegurar comodidad, asegurar bienestar, dinero. ¿Por qué prefirió eso a dejar que se hiciera la voluntad de Dios, verdad? Lo que Dios mandaba, lo que Dios necesitaba que sucediera, eso no hicieron, sino que hicieron parte de lo que Dios dijo. Y acuérdese que una verdad a medias, pues es mentira, ¿verdad? Entonces ellos, si bien es cierto, hicieron parte de lo que Dios dijo, sin embargo hicieron otra parte que Dios les había, no solamente no nos había dicho, sino que les había dicho que no hicieran. O sea, Él intrínsecamente al decirles que quería que destruyeran a los amalecitas en general, que los desaparecieran, eso significa que desaparecieran todo, ¿verdad? Sus restos de civilización, sus logros, sus bienes, su familia. O sea, Dios quería que fueran raídos de la tierra. Sin embargo, ¿ahí qué pasó? Ellos pues se encargaron de las personas, pero todos sus bienes, todos sus logros, construcciones, y vaya usted a saber si tecnología y todo lo que estaba ahí, también lo tomaron para ellos. Entonces, eso es lo que Dios no quería que sucediera y sin embargo lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tomaron los bienes? ¿Por qué nosotros ahora y hoy en día obedecemos a Dios en parte y en otra parte no? ¿Por qué no confiamos en Dios? Es decir, muchas de las veces hay personas que trabajan en oficinas muy grandes y hay otras que controlan inventarios, otros que controlan eh, pues bienes, ¿verdad? Dinero y demás. Sin embargo, muchas de las veces, desgraciadamente, se presenta una oportunidad y los que no estamos firmes o los que no estamos a lo mejor en el camino como debiéramos, ¿verdad? Pues caemos y eso es lo que tenemos que evitar. Caemos porque decimos, bueno, ahorita se me está presentando la oportunidad, ¿verdad? Necesito aprovechar la oportunidad porque si no la aprovecho ahorita, ¿qué va a pasar mañana? Eso pues pone en duda nuestra fe en Dios, porque entonces significa que no estamos confiando en Él. ¿Y qué hacemos? Agarramos cosas o a lo mejor aceptamos regalos o a lo mejor aceptamos hasta sobornos de manera indebida. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza plena en que Dios va a suplir y nos va a dar lo que necesitemos más adelante. Entonces, es importante que tengamos esto muy en cuenta, porque desgraciadamente hoy en día muchos hermanos pues se pervierten, se corrompen, caen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque permitimos que entren ese tipo de cosas, porque desconfiamos, porque no confiamos realmente en que Dios es nuestro pastor y en que nada nos va a faltar. Entonces, parecía que sea algo bueno, ¿verdad? Y desinteresado, pero la verdad es que no era cierto, ¿verdad? Él a final de cuentas, eh, recuerda que él le dijo que él estaba tomando las vacas y las ovejas, o permitió que la tomaran los soldados, porque ellos iban a ofrecer sacrificio a Jehová, ¿verdad? Dijeron, oye, no, es que vamos a ofrecer sacrificio, por eso los tomaron. Sin embargo, todos sabemos, ¿verdad?, que cuando ellos se ofrecían sacrificio, la persona que ofrecía sacrificio podía alimentarse de esa carne, podía alimentarse de la carne del sacrificio, no de las vísceras, no de la grosura, pero sí de la carne. Entonces, si lo vemos de manera objetiva, realmente ellos estaban asegurándose alimento, se estaban asegurando alimento para más adelante, ¿verdad? Independientemente si fueran a viajar más adelante o si fueran a ir a otra campaña militar, ellos estaban asegurando su alimento. Una vez más, ¿por qué hicieron eso si Jehová estaba con ellos? Si Dios los iba a proteger y los iba a alimentar. ¿Por qué? Porque no confiaron en lo que Dios dice. Muchas veces sucede lo mismo con algunos creyentes, ¿verdad? Quieren servir en la congregación, pero su motivación es la incorrecta. Quieren sobresalir, quieren ser reconocidos por la jerarquía o por el puesto que tienen,
eh, una posición que Dios mismo les puso. No fue algo que ellos hayan logrado por ellos mismos, porque si fuera por Dios, no estuvieran ni siquiera en la congregación, ni siquiera fueran creyentes. Acuérdese que Dios decide quién sí y quién no es su hijo, en qué momento lo va a traer hacia Él. Entonces, desgraciadamente, pues sucede esto, ¿verdad? Ahora, Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Nosotros pensamos que sí, como ese niño que agarró el libro y se lo llevó a escondidas, pero ¿qué pasó después? Se le perdió. Y no solo eso, sino que no le pudo decir a su mamá, porque pues su mamá bien le había dicho que no se lo llevara. Y él sabía que su mamá no se lo iba a reponer. Entonces, también sucede con algunos líderes de congregaciones. Pareciera que todo se hace desinteresadamente para la obra del Señor. Pero desgraciadamente no es así. Hay muchos que se aprovechan para sacar ventaja, como también hay pastores auténticos, ¿verdad? Que hacen realmente todo para el Señor. Pero debemos estar muy atentos, ¿verdad? Hay muchas sectas, muchos grupos religiosos que se aprovechan de todas las cosas que hacen y de la ignorancia de la gente para sacar ventaja, para sacar dinero, para sacarles bienes. Y la verdad de las cosas es que al principio pareciera que todo va bien, pero cuando ya el creyente se da cuenta y comienza a analizar lo que está sucediendo, se da cuenta que ya no tiene nada, que todo le pertenece a la congregación o a la secta que está haciendo esto. Entonces, segundo punto, la desobediencia demuestra que anteponemos nuestros bienes o nuestro bienestar a la voluntad de Dios. Tercer punto, la desobediencia para Dios es igual a la adivinación. Vamos a ver por qué. Primera de Samuel 15:23, la primera parte, la parte A. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hay muchos hermanos que dicen, ¿por qué? ¿Por qué como pecado de adivinación? ¿Por qué como la adivinación es la rebelión? ¿Qué tiene que ver uno con otro? Bueno, Samuel está diciendo que para Dios es igual la adivinación que rebelarse contra Él, ¿verdad? Es lo mismo, desobedecerlo es lo mismo que estar haciendo adivinación. ¿Por qué? Mire, se lo voy a explicar. Porque cuando alguien recorre a la adivinación, está tratando de saber qué es lo que va a hacer sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? Una vez más, cuando uno va y consulta a algún adivino o quiere saber algo por medio de la adivinación, está tratando de saber qué es lo que debe hacer sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí? Y es igual a la rebelión, es decir, a la desobediencia. ¿Por qué? Porque al desobedecer es hacer algo sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Entonces, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Estamos haciendo algo o estamos tratando de hacer algo sin tomar en cuenta a Dios. Por eso es que la adivinación y la rebelión, que es desobediencia, son lo mismo. Y aquí nos lo dijo nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ambos son el hacer sin tomar en cuenta a Dios. Mire, Dios nos dice qué debemos hacer de acuerdo a su palabra. Y nosotros pensamos que debemos hacer de acuerdo a nosotros mismos. Entonces, creyéndonos más sabios que Dios, y no solo eso, sino poniéndonos en lugar de Dios. Nos estamos convirtiendo en nuestro propio ídolo. ¿Sí me explico? Entonces, es algo horrible. Parece que es algo muy sencillo, algo que no importa, es lo mismo. No. Realmente adivinación y rebelión, que es desobediencia, es lo mismo, porque es hacer lo que nosotros pensamos que es mejor sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, hay un proverbio, Proverbios 3:7, dice así, mire, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí cuando dice teme a Jehová no significa que tengamos miedo, ¿verdad? Y que tengamos, mucha gente dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué Dios tan feo, ¿verdad? Oye, le tienes que temer, ¿por qué? No significa temor, no significa ese temor de tener terror, no. Significa respeto, significa el someterse a Él de una manera desinteresada, ¿verdad? Significa tener el temor a Jehová, significa simple y sencillamente que nosotros tengamos a Dios en cuenta en todo y para todo, no por miedo, sino por tenerle respeto, por tenerle amor realmente, por sentir ese agradecimiento, ¿verdad?
de que nos sacó de donde andábamos, de que nos sacó de toda la perversidad que nosotros regularmente practicábamos. Entonces, la desobediencia para Dios es como si fuera, no sé, como si fuera que usted lo está retando, como si fuera que usted le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé más, yo sé más. Tú me dijiste que hiciera esto, pero si yo hago esto me va a ver mejor y vas a ver, te lo voy a demostrar. Entonces, la desobediencia para Dios es igual a la adivinación. Ese fue el número 3. Número 4, la desobediencia para Dios es idolatría. Si continuamos ahí mismo en el versículo 23 de 1 Samuel 15, dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando no obedecemos a Dios, aún sabiendo que Él demanda de nosotros obediencia, ¿verdad? Y preferimos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Poniéndonos por encima de su voluntad, y no solo eso, sino por encima de su autoridad, porque Él nos está diciendo qué hacer, y nosotros no hacemos eso, nos estamos poniendo por encima de su autoridad. Es como todos ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Cuando usted le dice, oye, necesito que hagas esto, o haz aquello, hijo, o hija, ve acá, y no lo hacen, ¿qué pasa? ¿Qué sentimos? Sentimos que realmente ellos están sintiendo por encima de nosotros en el sentido de decir, oye, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Mi papá no tiene por qué decirme, o mi mamá, perdón, no tiene por qué decirme qué hacer y qué no hacer. Yo soy ya suficientemente grande, ¿verdad? Autónomo y no necesito que me digan, yo puedo hacer lo que yo quiera, no necesito que me digan. Entonces ahí estamos poniéndonos por encima de la autoridad de Dios, cuando nosotros decimos, sí, ya entendí lo que me dijiste, Dios, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer así, no me importa lo que tú me dijiste. Dice, obedeciéndonos a nosotros mismos en vez de a Él. Entonces nos convertimos, como le decía, en nuestro propio ídolo. Nosotros mismos nos convertimos en Dios. Nos volvemos egocéntricos, como le decía anteriormente, estando nosotros en el centro del universo y haciendo o queriendo, más bien, que todo gira alrededor de nosotros, inclusive Dios. Pero no es así, nosotros tenemos que ser teocéntricos, ¿verdad? Es decir, tener a Dios en el centro de nuestra vida y que nosotros, así como nuestro todo, gire alrededor de Dios. Ese es el deber ser y eso es lo que Dios eh, pues tiene como plan original que hagamos, ¿verdad? Porque Él simple y sencillamente ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos hasta nuestra nariz. Él ve más allá del infinito, porque simple y sencillamente Él es omnisciente, omnipresente. Entonces Él puede saber qué hay adelante, qué hay atrás y qué hay en el presente al mismo tiempo, sin que usted y yo ni siquiera sospechemos qué es lo que va a pasar. Es más, en ocasiones ni nos acordamos qué pasó. Entonces, imagínese cómo vamos a poder saber qué va a suceder. Entonces, mire, número 4, la desobediencia para Dios es idolatría, porque nos estamos poniendo nosotros como Dios. Estamos poniéndonos a nosotros mismos en el lugar y en la autoridad de Dios. Entonces, nos convertimos en nuestro propio Dios. Y eso es idolatría. Número 5, la desobediencia demuestra que escuchamos primero la voz del mundo, la voz de la carne, ¿verdad? Que la voz de Dios. Preferimos escuchar lo que nos dice el mundo, lo que nos dice nuestra parte interna, ¿verdad? Nuestro aguijón interno. Preferimos escuchar eso que lo que dice Dios. Y lo voy a leer rápidamente. 1 Samuel 15, 24 dice, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Esto fue lo que dijo Saúl una vez que recapacitó, meditó y vio que realmente había fallado, ¿verdad? Ya que Samuel lo reprendió y le dijo, oye, ¿por qué hiciste esto, verdad? ¿Por qué tienes animales aquí? Se supone que ibas a acabar con todo. Y él pues se trata de excusar, ¿verdad? No, es que ellos me dijeron, es que mira, vamos a hacer ofrenda para Dios. Y entonces aquí dice él, se consigue su corazón y le dice a Dios, Dios, he pecado, ¿verdad? En verdad quebranté lo que tú me dijiste. Realmente no cumplí el mandamiento, porque aunque yo pensé cumplirlo acabando con los amalecitas, realmente no cumplí, porque sí maté a los amalecitas, acabé con ellos, pero quedó, vamos a decir, de pie su ciudad o sus cosas, sus logros, sus bienes. ¿Por qué? Porque los tomamos. Y no solo eso, sino que pecamos peor todavía tratándonos de engañar a nosotros mismos, diciendo que esas ovejas y esas vacas las tomamos para poder ofrecerte sacrificio. Entonces,
Saúl estaba diciendo que le preocupó, eh, primero que nada, en esa situación, su vida. Le preocupó su vida porque, como ya lo vimos anteriormente, aunque parece desinteresado el hecho de decir, no, es que los tomamos porque vamos a hacer sacrificio para Dios. Realmente sabemos que cuando ofrecen sacrificio, la carne se la pueden ellos comer. Entonces, de cierta manera, ellos estaban pues asegurando alimento, ¿verdad? Asegurando que iban a tener algo de alimento. Eso es lo primero. Al tener una buena reputación con los demás, ¿verdad? Al complacer a los demás, el hacer lo que pensaba que era mejor, se preocupó más por lo que la gente pudiera decir y pensar que por lo que la gente, digo, que por lo que Dios les estaba ordenando hacer. Entonces, muchas veces pensamos que hacer alguna cosa que viene mencionada en la palabra, ¿verdad? Eh, es obedecer a Dios, ¿verdad? Sin embargo, así es, ¿verdad? Si hacemos algo que viene en la palabra, estamos obedeciendo a Dios, pero sin embargo hay que tomar en cuenta algo muy delicado. Siempre y cuando eso que estemos queriendo hacer, ¿verdad? No esté por abajo de alguna otra cosa que es prioritaria para Dios, como ya lo vimos anteriormente. Y como le decía el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene a un padre enfermo, eh, está su padre enfermo y usted sabe que los domingos es el tiempo en que puede ir a visitarlo, pero usted resulta que pues se va a la congregación porque pues es el único día que tiene para el día del Señor y se va mejor a la congregación en lugar de ir con su padre que ya está moribundo, que no conoce al Señor, que no tiene a Cristo en su corazón, en lugar de ir con él, compartir un poquito con él el tiempo y aparte aprovechar para predicarle, ¿verdad? Para hablarle del Señor y que con la ayuda la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues él pueda venir a los pies de Cristo y pueda ser una persona salva. Sin embargo, no, porque resulta que pues no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. Sí, sí lo dice la palabra, pero esa no es la prioridad. Acuérdate que diste también la palabra lo que leímos antes. Si tú al entregar tu ofrenda, al llevar tu ofrenda ahí, dices, híjole, tengo algo contra alguien o alguien tiene algo contra mí, lo correcto es dejarlo ahí pendiente, ir a arreglar lo que tienes que arreglar y venir, ahora sí. Entonces, si uno tiene un padre, ¿verdad? Y nuestro padre está enfermo, pues lo correcto es, ¿sabes qué? Lo de la congregada es importante, pero ahorita para Dios es importante y prioritario el alma de mi padre. No conoce al Señor, hay que ir, hay que predicarle, hay que estar con Él, hay que tratar de traerlo de los pies de Cristo como de lugar, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Claro, orando siempre al Señor, pidiéndole que tenga misericordia, que se apiade, ¿verdad? De nuestro Padre y que Él pueda venir a los pies de Cristo. Igual si es un hermano, igual si es un primo, igual si es su abuelita, su abuelito, su propia madre, es igual, ¿verdad? Entonces, el hombre natural es totalmente egocéntrico, pero desgraciadamente también hay creyentes egocéntricos. Y eso, pues usted sabe que está peor, porque dice la palabra nos enseña que es malo hacerlo malo, pero es más malo hacerlo malo sabiendo que es malo, y peor aún, es más malo dejar de hacer lo bueno sabiendo que es bueno. Entonces, por desgracia, le digo, también hay creyentes egocéntricos que se la pasan mostrando sus logros, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos en Cristo no tienen Facebook y se la pasan ahí subiendo dónde andan, con quién andan, qué están haciendo para el Señor y todo eso? Pudiera tomarse como un testimonio, ¿verdad? No, es que yo lo hago para que los demás vean, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo. Pero debemos tener mucho cuidado, hermano, porque hay un hilito muy, muy, muy delgado y casi imperceptible, casi invisible, entre lo estoy haciendo para dar un buen testimonio y lo estoy haciendo para quedar bien yo, para quedar en la sociedad como una persona tipo filántropo, ¿verdad? Como para quedar bien con los demás, como para agarrar prestigio, como para que me reconozcan. O sea, esa línea es muy delgadita entre lo estoy haciendo para el Señor realmente y estoy haciéndolo en contra, ¿verdad? De esto, como lo explicaba ahorita, para mi bien, para mi beneficio, para mi honra, para mi gloria, para que me reconozcan, para que sepan, para poner el nombre alto de mi iglesia. Eso es una cosa muy diferente, hermano. No es lo mismo hacerlo para el Señor realmente que para cualquiera de esas otras cosas. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?
Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por otra parte, ¿verdad? La número 5 ya vimos que la desobediencia demuestra que escuchamos primero la voz del mundo, de la carne, que la voz de Dios. Entonces, esos son los 5 puntos por los cuales Dios odia el pecado, la desobediencia, vaya. Acuérdese que nosotros debemos primero que nada pensar en cómo servir a Dios, en cómo obedecer a Dios, para poder realmente honrarlo y glorificarlo de verdad, ¿verdad? Y no hacerlo, como le digo, haciendo cosas que posiblemente pudieran parecer que son para la honra y gloria de Dios. Es que esto es para la honra, hermano. Es que estoy haciendo esto para el reino de Dios, cuando realmente hay una línea muy delgadita y se rompió y sucede que realmente lo están haciendo para que todos lo que lo conocen, no, qué bien andas haciendo esto, oye, qué bien que andas aquí viajando aquí y allá y haces esto y el otro y aquello y qué bien que andas ayudando aquí y acá y está bien, le digo, como un testimonio está muy bien, pero hay que tener los pies en la tierra, hay que pensar realmente si nuestra motivación es el Señor, es decir, lo hacemos para la honra y gloria de Dios o, perdón, nuestra motivación es para que nuestro nombre esté en alto, para que el nombre de nuestra iglesia esté en alto, para que todos vean lo que hago. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, fíjese, hay 5 razones por las que Dios sí quiere que obedezcamos, ¿verdad? Por lo que Dios le gusta la obediencia. Ya vimos las 5 por las cuales Dios no quiere, es más bien odia la desobediencia. Vimos que uno, la desobediencia muestra egocentrismo. 2, la desobediencia muestra que anteponemos nuestro bienestar a la voluntad de Dios. 3, muestra que la desobediencia es igual que la adivinación. 4, que la desobediencia es igual a la idolatría. Y 5, esta última, la desobediencia muestra que primero escuchamos al mundo y a la carne que la voz de Dios. Ahora déjeme darle la parte contraria. 5 razones que le digo, no son las únicas, pero son 5 razones principales por las cuales Dios ama la obediencia. Dios quiere que lo obedezcamos. Número 1, Dios quiere que lo obedezcamos porque eso demuestra su inmutabilidad. Dios no cambia. Mire, como Dios es un Dios inmutable, es decir, Dios fue en la eternidad pasada, ha sido en el presente y va a ser en la eternidad futura igual, el que nosotros lo obedezcamos nos demuestra que Él es inmutable, Él no cambia. Él es y será siempre igual. Entonces, el no poder, el que Él realmente no cambie, el que Él deteste todo esto, lo haya detestado en el pasado, en el presente, y lo deteste para el futuro, nos muestra que Él no cambia. Él siempre va a ser igual. Para Él siempre la adivinación va a ser la adivinación, el egocentrismo va a ser egocentrismo, la idolatría va a ser idolatría, y eso no va a cambiar, ¿verdad? Eso es algo que nos muestra que simple y sencillamente el obedecer a Dios nos demuestra siempre su inmutabilidad. Dios, de igual manera, en el pasado, en el presente y en el futuro, va a detestar estas cosas, la desobediencia, la rebelión, el pecado, y simple y sencillamente, si nosotros obedecemos a Dios en sus estatutos, el resultado va a ser siempre el mismo. Por el otro lado, también, si lo desobedecemos, el resultado siempre va a ser el mismo. El juicio de Dios llega, a lo mejor tarde, a lo mejor temprano, a lo mejor en ese preciso momento, pero siempre llega. Dios es inmutable y al obedecerlo nos lo demuestra. Número 2, porque su gracia nos confirma nuestra conversión. Su gracia no solo nos perdona los pecados a los creyentes cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Sino que de manera inexplicable nos va transformando y van desapareciendo sus pecados. Entonces, si nosotros como creyentes pecamos, ¿verdad? Nosotros podemos venir a Dios y Él dice la palabra que Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros al venir a Él y al arrepentirnos, estamos obedeciendo. Quizá ya desobedecimos antes, de manera indebida, pero Dios nos ordena que cuando eso llegue a suceder, tenemos que venir inmediatamente, ¿verdad?
arrepentirnos, confesar nuestro pecado, apartarnos de ese pecado, no volver a caer en él y tratar de a capa y espada de evitarlo. Pero lo principal, venir, someternos a él, venir con un corazón constrito, ¿verdad? Humillarnos ante él y pedirle perdón realmente de corazón por eso. Si hacemos eso, que es también un mandamiento, Dios inmediatamente nos perdona y nos vuelve a meter en el carril, vamos a decirlo así, ¿no? Él nos vuelve a meter en el camino. Número 3, porque gracias a su Espíritu cumplimos sus estatutos, ¿verdad? Debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu es el que nos pone el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces es más fácil obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, es una manera de comprobar y de darnos cuenta que tenemos al Espíritu en nosotros. Si nosotros obedecemos, estamos entendiendo, comprendiendo y a la vez comprobando que el Espíritu mora en nosotros. Mire, vamos a Mateo 11:30. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es importante, mire, muchas personas sienten que porque uno es cristiano, nos creemos superiores. Es más, hasta dicen, no, ustedes se creen más, se creen mucho. Y la verdad es que no, somos iguales. Realmente la diferencia entre un converso y un inconverso es que Dios nos perdona en esos momentos en que fallamos. Ahora, no estoy diciendo que el pecado sea una práctica del converso, porque si una persona tiene a Cristo, debemos de no practicar el pecado. Esto no significa que no caigamos, esto no significa que no estemos susceptibles a fallar, pero son las menos y no las más. En cambio, una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, son las más. El practicar el pecado es algo normal, ¿verdad? Esas personas regularmente, si se fueron de parranda, ¿verdad? Al día siguiente, pues quizás se sienten mal, tienen malestares físicos, tienen malestares quizás morales, pero no es el malestar de que le fallé a Dios, hice mal, no debí haber hecho esto, no. Es el, híjole, me gasté el dinero de aquello, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? O híjole, me duele la cabeza, o no sé. Tantos malestares que pudieran presentarse. Sin embargo, cuando uno está en Cristo y llega a hacer una cosa así, de manera pues equivocada, ¿verdad? Oramos a Dios que sea una única vez si es que llegó a sucederles y que hayan salido de ahí. Pero cuando sucede eso, pues el acongojamiento del corazón es grande, ¿verdad? El arrepentimiento, el haberle fallado a Dios, se siente mal, ¿verdad? Se siente como, como que nos falta algo. Estamos pendientes todo el tiempo, tenemos el pendiente de que algo está incompleto, de que algo está inconcluso, de que dejamos algo a medias, de que hicimos algo que se fragmentó, ¿verdad? Entonces, el sentimiento es diferente, porque empieza el Espíritu Santo a redarguirnos y comienza a trabajar en nosotros. Entonces sucede que tenemos ese arrepentimiento genuino que nos da la fuerza y la voluntad para retirarnos de ese pecado y para evitarlo a capa y espada de en delante, ¿verdad? Entonces, realmente no es que seamos diferentes, realmente es que tenemos una, una comunión con Dios, una relación con Dios que nos permite realmente acercarnos a Él y claro, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace que realmente sintamos que lo que hicimos está mal ante los ojos de Dios, no ante una necesidad que dejamos de cubrir, no ante una necesidad que no vamos a poder cubrir porque gastamos ese dinero, o porque hicimos mal, o porque quedamos mal ante la gente. No, no, no. Nos hace sentir esa falla que tuvimos para con Dios. Entonces, realmente dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 11:30, dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es fácil cumplirlo con los mandamientos. Sí es fácil, porque por eso Cristo lo llama, en la palabra lo llama el ayudador, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder hacerlo. Entonces por eso dice que el yugo es fácil, porque hay un ayudador, que es el Espíritu Santo. Y ligera la carga, ¿por qué? Porque aunque nos vienen pruebas, igual que a la gente que no cree, nos vienen dificultades en la vida, igual que a la gente que no cree, tenemos el ayudador, tenemos esa ayuda del Espíritu Santo para poder salir adelante. Entonces por eso la carga se vuelve más ligera.
Número 4, porque todo será para nuestro bien. Cuando obedecemos a Dios y estamos sometidos a su voluntad, en humildad, entonces el favor de Dios estará sobre nosotros. Y todo lo que veamos como algo bueno o malo, siempre obrará para nuestro bien. Es decir, cualquier cosa que nosotros podamos hacer o cualquier cosa que nos suceda, ya sea que ante nuestros ojos o a nuestro parecer parezca bueno o malo, todo va a obrar para nuestro bien si estamos obedeciendo a Dios, porque vamos a estar dentro del favor de Dios y Dios simple y sencillamente se va a encargar de que todo lo que hagamos y todo lo que nos suceda, bueno o malo, sea para nuestro bien. Eso lo vemos en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí está la promesa de lo que nos está diciendo Dios, ¿verdad? Dice aquí algo muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, no dice que a todos. Eso es algo importante de remarcar porque mucha gente ve que a otras personas les empieza a ir muy bien. No, es que mira, le va muy bien y que está saliendo adelante y mira, no, hombre, ahora tiene esto y tiene aquello y compró esto y compró otro. No, es que son bendiciones que vienen de Dios. Pues habría que ver, ¿verdad? Porque aquí dice en la palabra que a los que aman a Dios. Muchas veces a esa gente le está yendo muy bien, pero realmente no es para su bien. Sé que suena locura, sé que suena difícil de comprender, pero muchas veces no es para su bien. No porque le esté yendo bien económicamente significa que le está yendo bien, ¿verdad? Al parecer, aparentemente, ¿verdad? De imagen, de vista, parece que sí, está yéndole muy bien porque vamos a decir que tiene felicidad, vamos a decir que tiene bienes, tiene pues todo, ¿verdad? Prácticamente, pero no tiene todo, porque si tuviera todo, tuviera el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de preocuparnos por todo lo invisible, no por lo visible, porque lo visible es pasajero, pero lo invisible es para siempre. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Esas afirmaciones de gente que dice, no, es que todo lo que le está yendo muy bien y que no sé qué, y fíjate que esto y que lo otro, y tú dices, bueno, y él conoce al Señor Jesucristo, él ya tiene una relación con Dios. No, 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 pero bueno, él está recibiendo las bendiciones de Dios, ya yo creo que más adelante a lo mejor él, no, pues está dudoso, ¿verdad? La verdad es que en la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que realmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Buenas o malas ante nuestro ojo humano, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pues el número 4, porque todo será para nuestro bien. Número 5, el último, dice, porque no tiene que ser perfecta, pero sí esforzada. Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Él sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa. Él nos demanda que tengamos fe y nos esforcemos en obedecer sus estatutos. Aunque en ocasiones caigamos, ¿verdad? Él sabe que vamos a caer, realmente, pero también sabe que tenemos el ayudador para arrepentirnos. Nos alejamos de ese pecado y con la ayuda del Espíritu Santo perseveramos en la lucha contra ese aguijón que tenemos cada uno de nosotros que dice el apóstol Pablo. Mire, vayamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si usted ahorita está en una situación de pecado, si usted ahorita está en una situación de desobediencia, pídale perdón a Dios, ¿verdad? Pídale perdón a Dios. Dios simple y sencillamente odia la desobediencia. Él odia que estemos desobedeciendo. Y nos muestra la palabra que, como todo padre, ¿verdad? Cuando nos desobedecen, cuando nuestros hijos están saliéndose del carril, pues nosotros tenemos que reprenderlos, ¿verdad? Tenemos que darles un castigo de tal manera que ellos entiendan que lo que están haciendo no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué castigamos a veces a nuestros hijos? ¿Por qué los regañamos? Porque simple y sencillamente los amamos. Dice en la palabra que Dios al que ama lo reprende, ¿verdad? Dios ama, al que ama lo reprende. Es decir, si tú eres hijo de Dios y estás saliéndote si estás desobedeciendo, estás saliéndote de su voluntad,
Dios te va a reprender, Dios va a encontrar la manera en que tú entiendas que lo que estás haciendo no está correcto para Él y te va a volver a meter al carril. A veces de maneras bastante fuertes, hermano, a veces de manera muy sencilla, pero Dios se encarga de que como hijos de Él entendamos que el desobedecerlo no es correcto y que necesitamos obedecerlo. Y no nos deja solo, sino que nos manda su Espíritu Santo para que muera en nosotros y nos ayude a poder hacer las cosas bien. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no debemos estar fuera de la voluntad de Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? Póngase a cuentas con el Señor. No permanezca en rebeldía, hermano. Acérquese a Dios. Pídale perdón por todo eso. No permita que haya una barrera entre usted y Dios. Acuérdese que también, si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios y lo estamos desobedeciendo, nuestras oraciones van a ser vanas, van a ser pues como trapos de inmundicia. Ahí sí nuestras oraciones van a ser pues desatendidas, ¿verdad? Difícilmente Dios nos va a contestar si estamos en desobediencia. Así que yo lo invito a que si usted está fuera de la voluntad de Dios, hermano, acérquese, hoy es el día, hoy es el momento, no hay que darle largas. Si usted tiene algo pendiente con algún hermano eh, de sangre, de carne, pues acérquese con él, trate de reconciliarse con él, ¿verdad? Es importante, dice la palabra de Dios que en cuanto esté de vosotros, en cuanto sea de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que estar en paz con todos, tratar de ponernos a cuentas con la mayor parte de la gente. Ya si usted va con alguien y le pide perdón y esa persona no quiere, pues por usted no quedó, ¿verdad? Usted ya cumplió con lo que Dios le está pidiendo, claro, siempre y cuando haya sido de corazón. Usted ya cumplió, ya no quedó de usted. La otra parte es la que no quiso, pues entonces esa otra parte tendrá que dar cuentas después al Señor. Crea o no crea en Dios. Sin embargo, usted no deje por su cuenta lo suyo. Usted vaya y haga lo suyo, ¿verdad? Entonces, no permita que haya barrera. Cualquier cosa que usted le ore a Dios, si está fuera de la voluntad de Dios, no lo está obedeciendo, es una oración perdida, es una oración en vano, no va a ser respondida. Entonces, yo lo invito, yo lo exhorto a que se acerque a Dios, a que se ponga de acuerdo con Él, a que se ponga cuentas, a que le pida perdón, a que llegue con un corazón humillado y constrito y le diga a Dios, perdóname, ¿verdad?, por haber estado haciendo esto durante todo ese tiempo, o perdóname, Dios, por haber hecho esto el día de ayer, o perdóname por... Usted sabe, cada uno de nosotros sabemos y Dios también. Así que Dios no lo podemos engañar, Él sabe perfectamente. Así que, pues bueno, mis oraciones son que usted pueda encontrar nuevamente con Dios una comunión como la que Él quiere. Y a usted, amigo, que me está escuchando, que no tiene usted una relación con Dios, usted no conoce a Dios todavía, no tiene una relación con Él. Si usted no tiene una relación con Dios, usted puede decir, no, pues yo no estoy en desobediencia porque pues yo no tengo relación con Dios. Pues le tengo una mala noticia. Si usted no tiene una relación con Dios, está en rebeldía, está desobedeciendo a Dios. Usted piensa que no necesita a Dios, piensa que usted puede solo, piensa que el dinero que tiene le va a dar la felicidad, le va a dar la salud, le va a comprar su alma. ¿Usted piensa eso? La verdad es que no es así. No permanezca en rebeldía, debe tener una relación con Dios. Ese es un mandamiento, aunque no lo crea. Necesita tener una relación directa con Dios. Ríndase a Él. Acérquese. Hoy es el momento. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y toca. Usted solamente tiene que abrirlo de manera humilde, de manera amable, de manera, vamos a decir que suave. Solamente abra la puerta, reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Solo piense esto. Mire, hay algo en este momento, en este preciso momento, hay algo que le impida que usted pueda recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Piénselo. ¿Hay algo realmente que esté impidiendo ahorita que usted reciba al Señor Jesucristo? Si usted dice, no, es que ahorita no estoy preparado, nunca se está preparado. No, es que ahorita no es el momento es siempre. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Ese dicho secular, aplíquelo a la palabra de Dios solamente a este momento, a su relación con Dios. No deje, yo le pondría, no deje para mañana la relación que puede tener hoy con Dios. No lo deje para mañana. ¿Le gustaría tener una relación con Dios? ¿Le gustaría realmente recibir al Señor Jesucristo? Escríbanos, aquí tenemos las redes sociales, nuestros puntos de contacto. Escríbanos, mándenos el WhatsApp, o si no, mándenos un, un correo o el mismo Facebook, no se preocupe.
El Facebook es simple y sencillamente para comunicarnos, igual que el WhatsApp, igual que el email. Todos esos medios son para que usted pueda comunicarse con nosotros. Díganos si usted tiene duda de cómo hacerlo. Si usted quiere hacerlo, díganos. Nosotros estamos en la mejor disposición de decirle cómo hacerlo. No crea que somos charlatanes que vamos a andar ahí cobrándole ni diciéndole, bueno, sí, pero necesita darme esto. O venga, pero no, señor. En ese preciso momento yo le mando la oración o una explicación de regreso para que usted lo haga, o nos puede llamar por WhatsApp y en el WhatsApp podemos platicarlo por teléfono y usted lo hace. No se cambia absolutamente de nada, sino de su alma para Dios. Usted le va a pagar, no a mí, le va a pagar a Dios con su alma. No se pierda, no permita que esto suceda, que trascienda en su vida. Acérquese al Señor. Mire, hay mucha gente que dice una oración y que les dice, usted repita lo que voy a decir, pero acuérdese que Dios no quiere vanas repeticiones, quiere lo que salga de su corazón, auténtico, directo, de su boca, de su corazón, que usted lo haga realmente con todas sus fuerzas y con todas las ganas que usted pueda. Así que en este momento yo quisiera hacer una oración, usted no tiene que hacerla igual, simplemente tome en cuenta lo que dice, pero sobre todo tome en cuenta su corazón, su pensamiento, lo que usted siente realmente. ¿Le parece bien? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias te doy en este día, Señor, porque tú eres bueno y nos lo demuestras cada día. Te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas que hemos cometido y por todas esas cosas buenas que hemos dejado de hacer. En este momento, Señor, yo te pido perdón por mi vida, te pido perdón por toda esa rebeldía que he presentado ante ti, Señor, por toda esa rebeldía que he cometido, Señor, en el día a día, desde la fecha, desde el momento de mi nacimiento hasta el día de hoy, Señor. Te pido perdón de corazón por todo eso y te pido perdón, Señor, porque en ocasiones sabiendo que es malo lo he hecho y en ocasiones sin saberlo también lo hice, Señor. Perdóname de corazón. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Te doy gracias porque sé que Él murió y resucitó al tercer día y ahorita mismo está sentado a tu derecha, Señor, y Él puede interceder por mí contigo. Te doy gracias por Él, te doy gracias por esa maravillosa misericordia que tú enviaste, Señor. Y te pido, Padre Santo, que por favor me perdones, que tomes mi vida, que hagas con ella conforme a tu voluntad, y que hoy en adelante, Señor, transformes todo mi ser y yo sea una criatura nueva para poder servirte, alabarte y glorificarte. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo una oración como esta o le gustaría hacer una oración como esta, no deje de escribirnos, escríbanos, no tenga pena, no tenga, eh, pues que no haya nada que le impida. Usted necesita tener una relación con Dios, no conmigo, no con nosotros, no con ninguna denominación, no con ninguna iglesia, no con ninguna congregación. Usted necesita tener una relación con Dios. Yo le aseguro que si usted se somete a Dios, a la voluntad de Dios, se acerca con Él, le aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que usted va a tener un cambio en su vida de manera radical. Y todo lo que usted piensa que no tiene solución, de manera maravillosa y poderosa lo va a tener. Por favor, haga esta oración. Yo le invito a que la haga. Esto no significa que usted se vaya a hacer de alguna denominación o de otra iglesia ni nada. Simple y sencillamente usted está hablando con Dios, para Dios y por Dios. Que Dios lo bendiga, que tenga un bonito domingo, un bonito puente, que la gracia del Señor lo alcance y le deseo que el próximo domingo nos acompañe. No deje de escribirnos. Gracias por haber estado con nosotros. Que la gracia del Señor los alcance. Gracias.